buenas tardes, bienvenidos otra semana más a esta su cita en Value School con los principios de las finanzas responsables, las finanzas personales responsables y sensatas y la inversión consciente. Hoy les damos la bienvenida a lo que conocemos y denominamos acto gestor o evento gestor. Es el día del mes, tenemos 4 actos mensuales. Hoy es el acto que dedicamos a entrevistarnos con un equipo de gestores que están obteniendo rentabilidades extraordinarias con su gestión. Nos van a explicar cómo lo hacen, en qué invierten y vamos a aprender de los mejores. Con nosotros están los gestores del fondo Equam, a los que voy a presentar a continuación. Un poquito antes, ahora voy a dedicarme a explicar un poco, para quienes no conozcan el proyecto de Value School, cómo trabajamos y qué es lo que ofrecemos. Value School es un proyecto de divulgación, de educación en finanzas personales y en inversión. Tenemos una página web que es www.valueschool.es, donde van a ver los actos que tenemos programados mensualmente, 4 al mes, generalmente miércoles o jueves. Y siempre tenemos una presentación del libro, que fue la semana pasada con Juan Huerta de Soto. Presentamos el último libro de la colección de inversión que publicamos, titulado Invirtiendo en calidad. Tenemos también una entrevista con un equipo de gestores, que es el acto que nos atañe hoy. Tenemos también una masterclass mensual sobre economía aplicada a las finanzas o a la inversión. Y la cuarta semana suele dedicarse a temas de ahorro o temas de divulgación en general. Los actos se transmiten en directo a través o bien de YouTube o bien de Facebook Live y se almacenan automáticamente o poquito después en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar en YouTube, Value School, se suscriben y recibirán notificaciones de nuestros vídeos, que por cierto tienen muchísimo éxito. Le comentaba a los gestores que en una semana nuestros vídeos se ponen fácilmente en los miles de visionados, lo cual es de agradecer a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a hablar hoy sobre Equam. El título de la actividad es Equam, la inversión value desde un enfoque puramente empresarial. Y hoy contamos con la participación de ambos gestores. Han tenido a bien aceptar la invitación y están con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Voy a proceder a presentar a mi inmediato, contiguamente, a mi lado, tengo a José Antonio Larraz. José Antonio Larraz es licenciado en Derecho Empresariales por ICADE y MBA por INSEAD. Acumula más de 12 años de experiencia como socio en Capital Alianza Private Equity, invirtiendo en compañías no cotizadas con sede en España. Trabajó 4 años como asesor financiero, Corporate Finance y M&A para Lehman Brothers en Londres y en Nueva York y es profesor del Instituto de Empresa desde 2008. José Antonio, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. A su lado tenemos a Alejandro Muñoz. Alejandro Muñoz es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales y máster en Política Económica. Como gestor de renta variable ha trabajado en Ángulo Verde y March Gestión. Combina la gestión profesional con la docencia en el máster de Value Investing y teoría del ciclo del Centro de Estudios OMA. Alejandro, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Luigi. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista. Como saben, habitualmente el formato del acto tenemos una presentación, en este caso, presentación guión entrevista de unos 40-45 minutos, apoyada con diapositivas, y luego abriremos el turno de preguntas a la audiencia presencial y a la audiencia que nos sigue por redes sociales. Bueno, la pregunta la lanzo a los dos y que la responda cualquiera de vosotros. Siempre recalcáis que en Equam invertís desde un punto de vista puramente empresarial. Luego definiremos qué entendéis por este término, por esta expresión, pero para centrar un poquito en quiénes sois y contarnos cómo habéis llegado hasta Equam, ¿cuál ha sido vuestra trayectoria profesional y cómo ha influido para daros este punto de vista empresarial de la inversión en valor? Sí, bueno, yo creo que este tema que has preguntado ahora mismo es una de las claves fundamentales que definen nuestro proceso de inversión y es nuestro pasado profesional. En mi caso, yo, como has comentado anteriormente, he desarrollado la gran parte de mi carrera profesional en el capital riesgo, en el private equity, básicamente invirtiendo en compañías no cotizadas, en las que estábamos invertidos durante un periodo de tiempo largo, 6-7 años, participando en los consejos de administración, teniendo un contacto directo y cercano con los equipos directivos y apoyándoles y ayudándoles a desarrollar ese negocio. Permite que te pregunte, José Antonio, como este tipo de conferencias las siguen también gente no especializada, ¿podrías explicar qué es una compañía no cotizada?
Bueno, básicamente es una compañía que no está en los mercados, que tú no puedes comprar acciones en un mercado cotizado, sino que básicamente si quieres comprar esa compañía tienes que ir al comprador o sea, al accionista o al dueño de la compañía y comprarla, ¿no? O sea, que no son compañías que están en la bolsa, como entendemos, como puede ser un Inditex, un... Efectivamente. Vale. Entonces, ¿qué características tienen esas inversiones? Pues básicamente allí, al contrario de lo que pasa en las compañías cotizadas, no tienes un precio de referencia todos los días que te marca cuánto cree la comunidad inversora que vale esa compañía. Tú compras la compañía en un momento determinado y en el momento que la quieres vender, pues el mercado va a ser el que va a determinar, los posibles compradores van a ser los que van a determinar el valor de esa compañía. Pero durante todo el proceso en el que tú eres accionista de la compañía, no tienes un precio de referencia. Y eso es algo bueno desde nuestro punto de vista, porque no estás contaminado por ese precio que te marca todos los días, que muchas veces, y como luego explicaremos, ese precio puede estar cercano al valor de la compañía, pero en otras muchas ocasiones, debido al ruido o a otros factores exógenos al valor realmente de la compañía, pues el precio está muy lejano del valor, ¿no? Entonces, esta experiencia nuestra de estar invertidos en compañías no cotizadas, de estar cercano a los equipos directivos, de participar en los consejos de administración, hace que tengamos muy interiorizado el que lo importante es los negocios, lo importante son las empresas, lo importante es cuál es el valor de esa compañía. Y a la hora de aplicarlo eso a los mercados cotizados, nuestra experiencia anterior pues nos está ayudando mucho. ¿También podrías suscribir las palabras de José Antonio, Alejandro? Sí, por supuesto. Por eso estamos juntos. Yo, además de la experiencia que has comentado en Marx Gestión, estuve también trabajando en Corporación Alba y en banca de inversión, donde el tipo de inversión que hacíamos era pues, muy parecido al private equity, ¿no? Cuando comprábamos una compañía no nos importaba tanto la situación de mercado como el análisis del plan de negocio que tenía esa compañía, cómo iba a evolucionar sus beneficios en los próximos 10 años y qué amenazas había a que ese negocio en los próximos 10 años pues, tuviera algún problema, ¿no? Entonces, ese enfoque es muy distinto al que tiene mucha gente que ha creado su carrera en los mercados cotizados, porque desde el principio ha estado viendo las cotizaciones y eso tiene un impacto psicológico muy grande. Entonces nosotros, nuestro origen viene más del análisis de los negocios que de ver la evolución de las cotizaciones y estamos centrados en eso. Nuestro día a día es hablar con compañías, analizar sus modelos de negocio, entender pues las debilidades que puedan tener o las fortalezas, las perspectivas y hacer una valoración independiente de ese negocio nuestra y compararla luego con el precio que tiene el mercado y comprar cuando hay una oportunidad. Pero el origen nuestro está más centrado en analizar esas cuestiones empresariales, ¿no? Por eso decimos que es un enfoque puramente empresarial. Y cuando nos sentamos a hablar con alguien, con un equipo gestor, pues tenemos una conversación que está muy relacionada con lo que a él le interesa, ¿no? Pues quiénes son sus competidores, cómo están actuando en el mercado, si están actuando de una forma racional o están bajando los precios. Pues qué inversiones tiene que hacer en tecnología, cómo funciona su circulante, ¿no? Esto es a lo que nos referimos con una inversión puramente empresarial. Sí, yo si me permites quería añadir otro elemento que creo que es importante y es el hecho de que al final el invertir en compañías cotizadas es invertir en empresas igual que en empresas no cotizadas. La bolsa lo único que es un mecanismo a través del cual nosotros podemos llegar a un gran número de compañías. Pero también nuestra experiencia profesional anterior nos ha ayudado mucho a entender cómo un comprador estratégico o un comprador industrial va a valorar una determinada compañía y qué valor le puede otorgar. Y ese valor es muy distinto muchas veces al precio de cotización de las compañías cotizadas, que como estaba diciendo antes, está muy afectado por factores muy diversos. Entonces, nosotros cuando valoramos esas compañías cotizadas siempre tenemos muy en cuenta cuál es el valor que le va a dar un comprador estratégico, alguien que quisiera comprar el 100% de esa compañía en un momento determinado. Y esa experiencia previa anterior pues, nos está ayudando también a esto. Sí, otra cosa importante es que cuando inviertes en una compañía que no cotiza, tienes que asumir que te vas a quedar ahí igual 10 años.
Entonces, el análisis que hay que hacer... Alejandro, perdona, ¿por qué? Pues porque cuando algo cotiza, lo puedes vender en el mercado cuando quieras, aunque sea asumiendo una pérdida. Pero cuando algo no cotiza, tienes que encontrar un comprador. Y eso no siempre es fácil. Entonces, a veces hay que estar un tiempo largo. Cuando tienes esa forma de pensar, buscas compañías que sean sólidas y resistentes a distintos riesgos, ¿no? Por ejemplo, a la competencia, ¿no? Y eso también ha determinado un poco nuestro enfoque de del tipo de compañías que buscamos, ¿no? Que no quiere decir que toda nuestra cartera sea así, pero lo que estamos buscando son compañías que tengan un negocio muy resistente y muy predecible para los próximos 5 o 10 años. Y eso creemos que es una fuente de buenos retornos y a la vez da más seguridad al inversor, a nosotros como inversores, porque somos inversores del fondo, ¿no? Y perdona, pero es que me van surgiendo Yo estoy encantado porque estaba haciendo una entrevista yo solos. No, pero, Esto es un lujo de invitados. Hay otro factor que Alejandro ha indicado y que es fundamental también, que es el plazo temporal. O sea, como comentábamos antes, en una compañía no cotizada tú no compras algo para venderlo a los 6 meses, porque es que es imposible materialmente que esa compañía haya creado valor en 6 meses. Entonces tú compras algo y lo que estás esperando, y analizas algo que crees que va a tener potencial y que va a desarrollarse y que va a crear valor a lo largo del tiempo y lo vendes cuando ya ha generado ese valor. Pero para eso tienes que esperar años. Y normalmente pues el plazo de inversión que teníamos es 5, 6, 7 años. Eso es lo que nosotros estamos implementando también en el mercado cotizado, porque precisamente lo que creemos es que gran parte de los inversores y de los gestores que invierten en el mercado, lo que están pensando es cuál va a ser la cotización o la compañía que se va a revalorizar más en los próximos 6 meses. Ese no es nuestro juego. Nuestro juego es, oye, ¿qué compañía creemos que podemos comprar barata porque hay pesimismo ahora en el mercado y que, sin embargo, si somos pacientes, esperamos unos años o el tiempo que sea necesario, esa compañía va a tener un valor muy superior al que tiene actualmente? Cuando hablamos de periodo de tiempo largo, nos referimos a la forma en que analizamos, a la forma en que buscamos las inversiones. Eso no quiere decir que si compramos algo hoy y mañana se pone en el valor que nosotros hemos determinado, porque ha subido un 60% por las razones que sean, lo vamos a vender inmediatamente, porque lo que vamos a hacer es venderlo y comprar algo que tiene más alternativa. Pero si eso pasa, no será porque el valor de la compañía ha aumentado ese porcentaje, es porque el mercado lo está percibiendo de otra manera y entonces ha decidido que tiene que cotizar mucho más caro, ¿no? Pero entonces quería remarcar esto de que el plazo temporal en la forma de invertir es fundamental también. Y esto entiendo que los inversores tienen que ser conscientes de ello, los partícipes de vuestro fondo, evidentemente. Sí, claro. Nosotros siempre intentamos explicar con total transparencia nuestra cartera de inversiones y lo que estamos haciendo, porque creemos que es fundamental para el inversor que tenga esta misma perspectiva temporal y que sepa que los movimientos a corto plazo de las cotizaciones no quieren decir nada sobre la fortaleza del negocio, ¿no? ¿Ibas a hacer un comentario más? No, iba a decir que esto tiene mucho que ver con la idea de value, porque al final lo que estamos haciendo es value y es como definía Benjamin Graham la perspectiva de un inversor value, que es cómo actuaría un empresario. Y nosotros actuamos como si fuéramos empresarios y vemos una compañía como si estuviéramos comprándola entera, aunque al final compremos solo unas acciones en el mercado, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Vamos a pasar a ver vuestro proceso de inversión, si os parece. Tenemos aquí unas diapositivas que os animo a usar según veáis que corresponde. ¿Cómo es vuestro proceso de inversión? Bueno, nosotros una de las cosas que hemos hecho desde el principio es definir un método de trabajo para poder cribar todas las oportunidades que hay en el mercado simultáneamente. Hay miles de empresas cotizadas y hay que elegir las buenas y dedicar el tiempo a las que son de verdad buenas oportunidades, ¿no? Entonces, siempre para explicarlo decimos que el modelo de gestión nuestro tiene 3 grandes pilares. El primero es la búsqueda de oportunidades y es vital estar constantemente buscando nuevas oportunidades, porque sin el que no tiene un método de generación de ideas y de búsqueda de oportunidades, pues al final se queda constreñido a una cartera muy pequeña, ¿no? Y entonces
En esto podemos ahora, si quieres, explicar un poco en más detalle, pero para esto le dedicamos muchísimo tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Luego tenemos unos criterios para eliminar riesgos, que son unos filtros que aplicamos a las compañías que vamos viendo que pueden ser una buena oportunidad. Para centrarnos solo en aquellas que son mejores, pues descartamos las que tienen un endeudamiento alto, las que son negocios que no son predecibles, las que no están gestionadas por un gestor que está alineado con los accionistas. Y después hacemos, la segunda parte de nuestro modelo de gestión es la valoración. Hacemos una valoración nuestra, independiente de cada una de las oportunidades de inversión que consideramos y calculamos un valor objetivo. Y nosotros vamos a comprar cuando el precio de mercado sea un 30% inferior o más respecto a este valor objetivo que hemos calculado. Y entonces la tercera pata es difícil de explicar porque es muy cualitativa y tiene mucho que ver con el temperamento y la decisión en la ejecución de las ideas, ¿no? En la gestión hay una parte muy importante que consiste en analizar bien y en buscar buenas ideas, pero hay una tercera parte que es para nosotros igualmente importante que todo lo demás, que es poner eso en práctica. Y para eso hay que tener mucha paciencia, comprar una compañía y ver que cae y seguir comprando con disciplina, y luego mucha decisión, porque a veces no hay que hacer nada hasta que llega la oportunidad. Y muchas compañías que vamos encontrando que son buenas están a una valoración, a un precio que no es adecuado y tenemos que esperar pacientemente a que llegue el momento de comprarlas, ¿no? Entonces ahí decimos que hay que tener paciencia, disciplina, coraje para actuar, ¿no? Y a esto, bueno, esto no se puede poner en una hoja Excel, pero es algo que hablamos mucho y que intentamos reforzar constantemente, ¿no? La disciplina al vender también. O sea, nosotros, cuando llega una inversión a nuestro precio objetivo, vendemos, porque normalmente hemos encontrado otras oportunidades mejores, ¿no? Y esto requiere disciplina, porque lo normal es enamorarse con algo que te está haciendo ganar dinero, ¿no? ¿Y cuál es vuestra visión acerca de la liquidez? Has comentado la paciencia. ¿No os importa estar en liquidez aguardando a que se presente la oportunidad? Nosotros estamos invertidos siempre. O sea, tenemos algo de liquidez porque pues, nos entra dinero en el fondo y en vez de invertirla directamente, pues vamos buscando el mejor momento para comprar cosas que nos parecen adecuadas. Hemos estado entre el 5 y el 10%, bueno, entre el 2 y el 10% de liquidez, pero nuestra idea es estar invertidos siempre. Sí, creemos que es mejor alternativa estar invertido siempre que la compañía creas que tenga más valor que el precio de cotización que tener la caja, esperando a que de repente los mercados caigan. Además de que consistentemente vemos en el tiempo que incluso en situaciones de mercado en el que las bolsas están subiendo, siempre hay situaciones en las que por distintos motivos hay compañías que por alguna razón están cayendo o están a un descuento respecto a lo que nosotros consideramos que es su valor, ¿no? Muy bien. Hablemos, si os parece, sobre cómo buscáis y generáis ideas de inversión. ¿Hacéis screening o dónde encontráis esas joyitas, ¿no?, de que os van a dar a lo mejor una idea posterior donde invertir? La verdad es que el proceso de búsqueda también, de nuevo, viene muy marcado por nuestra experiencia profesional anterior, ¿no? Y la verdad es que la búsqueda es muy distinta cuando estás en mercados cotizados que no cotizados. Cuando estás intentando comprar una compañía no cotizada, tú puedes comprar lo que alguien ha puesto en venta. Y pues estás en España, pues si hay una empresa que está en venta la puedes comprar y si no está en venta no. En el mercado cotizado pasa lo contrario. El problema que tienes es que todas las mañanas tú te despiertas y tienes, pues según tu ámbito de actuación, si en nuestro caso que es principalmente Europa, pues tienes 3.500 o 4.000 empresas que están en venta. Y lo que tienes que hacer es elegir las mejores. O a lo mejor ese día no hay ninguna interesante, pero o ser paciente y esperar, ¿no? Entonces, es muy importante el proceso de búsqueda. Y nosotros tendemos a alejarnos de las búsquedas más cuantitativas de screening y preferimos hacer una búsqueda más enfocada en el contacto con las compañías, en el ver equipos directivos, etcétera. Y para ello lo que estamos haciendo consistentemente es viajar por toda Europa, atender conferencias,
organizar roadshows y ver compañías y tener reuniones con equipos directivos para identificar negocios que nos parecen atractivos. Y una vez que vamos identificando esas compañías, pues hay dos opciones. Una, que veamos que es atractiva y que además está en precio interesante, en cuyo caso vamos a profundizar en nuestro análisis para poder comprarla, o que consideremos que no está a una valoración razonable y pues lo que vamos a hacer es dejarla en nuestra watchlist, en nuestra lista de espera y esperar a que en algún momento o por cualquier razón se ponga en una valoración atractiva. En esta diapositiva estoy viendo nombres de compañías. Acerinox pone Equam Watchlist, que tenéis una lista de vigilar, bueno, ¿no? Este efectivamente, bueno, pues por ejemplo, el caso de Acerinox es una compañía que Alejandro conocía muy bien porque ha sido una inversión histórica de Corporación Financiera Alba, donde él ha estado trabajando muchos años. Entonces, ahí esa compañía la conoces y lo único que tienes que esperar es a que el mercado la ponga en algún momento a una valoración atractiva para comprarla. Entonces, pues, y claro, el tiempo en esto va jugando a nuestro favor, porque conforme va pasando más tiempo, tenemos más compañías que conocemos y que las conocemos mejor, con lo cual muchas veces es casi automático. O sea, es que si llega a un precio la compras, punto. No tienes que dedicarle mucho tiempo. Y esto nos pasó en el caso, por ejemplo, de Acerinox, ¿no? Pero también el BA Equity Conference, Vetropac, quizá eso fue una idea planteada en algún congreso al que asististeis. Sí, porque otra cosa que hacemos, aparte de organizar nosotros nuestros propios roadshows por ciudades europeas, y ahí normalmente vemos 8 compañías cada vez que vamos, también nos apuntamos a las conferencias que hacen los brokers con los que trabajamos, que nos invitan y ahí tenemos la oportunidad de hablar con muchísimas empresas, ¿no? Y es otra cosa que hemos ido desarrollando, una red de brokers con los que trabajamos. Son brokers locales. Ninguno es muy conocido por ser global, bueno, algunos sí, pero normalmente son brokers globales que tienen un contacto muy cercano con las empresas del país en el que operan y pues nos ayudan a ponernos en contacto con esas compañías, a veces nos sugieren ideas, nos ayudan a comprar y vender. Alejandro, sí, por favor. Sí, no, quería solo indicar que una de las razones por las que decidimos concentrarnos solo en Europa es precisamente por tener siempre la posibilidad de visitar el equipo directivo y de estar cerca de las compañías. Estando enfocados en Europa, eso lo podemos hacer. Si empiezas a invertir en Estados Unidos y en Asia, pues realmente se hace más complicado, ¿no? Entonces, hemos preferido centrarnos en Europa, lo cual no quiere decir que eventualmente hagamos una inversión fuera de Europa. Pero eso no es porque estemos buscando fuera, sino que a lo mejor por el análisis de un determinado sector o de una determinada compañía europea, acabamos llegando a otra compañía fuera de Europa que nos gusta más o que creemos que está en una valoración más atractiva y entonces acabamos invirtiendo fuera de Europa. Pero nuestra búsqueda está muy centrada solo en Europa. Muy bien. Muy bien. Alejandro, mencionaste antes la aplicación de unos exigentes filtros de seguridad para seleccionar las compañías, los negocios en los que invertís. ¿Podemos empezar a repasarlos si te parece bien? Sí, o sea, estos filtros de seguridad lo que intentan es recoger las situaciones en las que en el pasado pues hemos tenido algún problema con una inversión y entonces queremos evitarlos. Entonces no son unos filtros absolutos en el sentido de que tengan que cumplirse todos a la vez, pero sí son cuestiones que miramos antes de invertir, ¿no? Entonces, una de ellas es y probablemente es el filtro más difícil de poner en práctica, es la recurrencia del negocio y la estabilidad del negocio. Porque un negocio que es muy competitivo puede estar ganando mucho dinero temporalmente, pero enseguida atrae competencia, los precios bajan y los retornos de todo el mundo bajan, ¿no? Y eso es una fuente de potencial de pérdidas en la inversión. Y la mayoría de los sectores son así. Es muy difícil tener un nicho de actividad en el que nadie te puede copiar. Pero nosotros sí que, por nuestra experiencia, hemos encontrado una serie de características que tienen algunos negocios que hacen que la competencia sea menor. No que no exista, pero sea menor. Y en esta lámina, y eso es lo que buscamos. Entonces, en esta lámina tenemos algunos ejemplos de situaciones en las que en el pasado hemos visto que la competencia es más restringida y los retornos que sacan las compañías son más altos en sus inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Hay veces que una compañía opera en un nicho que es local y en el que los que no están cerca de sus clientes pues no pueden operar, ¿no? Normalmente por los costes de transporte. En este caso, esos 3 ejemplos que tenemos ahí, Crown, Vetropack y Hartmann, son empresas que hacen packaging, paquetes, para guardar, en el caso de Hartmann, huevos, hacen hueveras. Y entonces las hueveras tienen muy poco valor respecto al volumen que ocupan y transportarlas cuesta mucho. Entonces eso crea un pequeño oligopolio cerca de las granjas y de las zonas en las que, por ejemplo, los chinos pues no pueden venir con hueveras desde China porque sale tan caro que no les merece la pena. Y entonces no es que no haya competencia, porque hay Huhtamaki, que es una finlandesa que también hace lo mismo, está en la misma zona de influencia, pero cuando hay 2 o 3 competidores, las dinámicas de precios son mucho más estables y todo es más predecible, ¿no? Luego encontramos también muchas veces oportunidades en situaciones en las que hay relaciones estables con un cliente. Entonces, también para un chino, y digo chinos porque son los que están entrando con precios más bajos en todas las industrias, es más difícil entrar en un negocio de correduría de seguros o en un negocio de asesoramiento en el que la relación personal es importantísima para el cliente, ¿no? Y como no tiene esas relaciones personales, pues la competencia es más limitada. Y no es que no haya barreras de entrada, porque el negocio de correduría de seguros es un negocio sin barreras de entrada. Cualquiera puede montar una correduría, bueno, cualquiera, pero es muy fácil. Lo que pasa es que el corredor tiene una cartera de clientes que le genera unos ingresos estables en el tiempo, y entonces para nosotros eso tiene un gran valor, la predictibilidad de los ingresos, ¿no? Hemos invertido alguna vez en monopolios regulados, aunque en general no nos gustan las barreras de entrada regulatorias, porque igual que están un día, pues desaparecen con la voluntad del regulador. Las patentes, muchas veces los negocios industriales que pueden parecer muy competitivos, porque en general en todo lo industrial sí que compites a nivel global, pero a veces hay un componente de mantenimiento muy fuerte y ese mantenimiento también es local. Y genera estabilidad, recurrencia en los ingresos y normalmente buenos retornos, ¿no? En general, esto es lo que buscamos. Evitamos sectores que sean muy competidos. Y si entramos en un sector competido, que a veces es el caso, y en concreto últimamente hemos encontrado más ideas en ese nicho, en esa parte, pues intentamos comprar la compañía mejor del sector, ¿no? Para que en los ciclos que genera la entrada y salida de competencia, pues al estar en la mejor, va a ser la que mejor resista, y cuando los peores vayan desapareciendo, pues su posición sale reforzada, ¿no? Sí, yo quería añadir una cosa, que es que lo que buscamos siempre es estabilidad y visibilidad. Y como decía Alejandro, no nos gustan ni las industrias que crecen demasiado porque atraen competencia, ni tampoco nos gustan, por muy baratas que estén, los negocios que estructuralmente son decayentes o están teniendo problemas. Porque ahí creemos que el tiempo juega en tu contra y que, aunque esté barato, siempre puede caer más rápido de lo que tú esperabas y, por tanto, justificar que esa valoración que parece muy barata no lo sea tanto, ¿no? Entonces, muchos de los negocios que invertimos pues son negocios aburridos. Comentaba Alejandro antes, Hartmann pues hace hueveras. O sea, dentro de 10 años vamos a seguir consumiendo huevos con mucha probabilidad y los huevos van a ir en hueveras. Hemos invertido en stores. Las ventanas, por mucho cambio de internet, van a seguir existiendo y las ventanas van a seguir llevando stores y cortinas y persianas. Esos son los tipos de negocios que nos gustan. Negocios aburridos, estables, que no crezcan demasiado para no traer competencia, pero que estructuralmente no estén mal, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no sean cíclicos. Que sean cíclicos no nos importa, porque lo que vamos a hacer en esos casos es jugar el ciclo a nuestro favor. Invertiremos en la parte baja del ciclo y venderemos cuando el ciclo esté arriba. Pero lo que sí que es importante es que tu consumidor esté ahí, y que sepas que cuando se recupere el ciclo va a haber esa demanda y va a haber ese consumo. La semana pasada presentamos con Juan Huerta de Soto el libro Invirtiendo en Calidad, y allí los autores creo que tienen una posición distinta a la vuestra. La tesis del libro era que merece la pena, ellos sienten preferencia por compañías como puede ser Hermès, Ryanair, Inditex, es decir, grandes negocios, y bueno, el riesgo es a lo mejor no sobrepagar, no pagar en exceso, pero vosotros no buscáis
ese tipo de compañías? Nosotros somos tacaños. Entonces, Lo más claro no se puede decir. Entonces, nos cuesta pagar mucho. Lo aplicamos en la vida real y en las inversiones. Y en algunas ocasiones sí que es verdad que invertimos en compañías de mucha calidad, a precios más ajustados, pero ponemos mucho énfasis en las valoraciones. Sí, bueno, es que me está recordando una lámina que tenemos sobre cómo invertimos y, si te parece… Sí. Adelante. Aquí. Esta lámina intenta un poco resumir una pregunta que nos hace mucha gente respecto al crecimiento de las compañías y a la calidad, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos teóricamente imaginarnos 3 tipos de situaciones, ¿no? Una situación en la que hay un mercado muy competido, con muchos competidores y que, lógicamente, pues, los retornos ahí tienden a converger con el coste de capital. Es muy difícil que alguien haga una inversión y obtenga retornos muy altos porque enseguida otros le van a copiar y los retornos van a bajar, ¿no? Y eso genera, pues, normalmente un ciclo de capital. Estos sectores, que no son los que nosotros buscamos, pero que a veces encontramos valor, pues nosotros los valoramos a coste de reposición, básicamente. O sea, cuánto hay que invertir en este negocio, cuánto valen los activos que tiene este negocio ahora mismo y los compramos a un descuento. Y ahí intentamos entender en qué momento está el ciclo, si está en un momento ya bajo, hay algún factor que pueda hacer que el ciclo empiece a recuperarse, para no estar ahí mucho tiempo. Y bueno, esto, claro, es lo contrario de lo que estás diciendo, invertir en calidad. Nosotros, donde nos centramos son estas otras 2 situaciones, que es aquellas situaciones en las que hay barreras de entrada y donde los que están en ese nicho pueden sacar un retorno sobre las inversiones superior al coste de capital. O sea, crean valor con las inversiones, ¿no? Y ahí dentro de eso hay 2 supuestos. Uno en el que es la mayoría, donde ese nicho no crece y como no crece no atrae competencia, pero es estable. Y ahí, pues, nosotros queremos valorarlo en función de los flujos de caja que genera la compañía, le aplicamos un múltiplo y luego compramos a un descuento del 30% sobre ese múltiplo, ¿no? Pero hay una tercera situación y tiene que ver con lo que estás diciendo, con las compañías que crecen mucho, donde normalmente no es fácil encontrar para nosotros oportunidades por ese riesgo de que entre la competencia, pero hay veces donde identificamos una situación en la que solo el que está dentro de ese nicho puede seguir invirtiendo en ese nicho. Y es muy raro que encontremos, pero cuando encuentras una compañía así, nosotros ahí sí que estamos dispuestos a pagar hasta el valor total de la compañía en la situación actual, sin descontar ningún crecimiento futuro. Oye, si hoy genera estos flujos de caja, vamos a pagar el 6% de yield, pero sin tener en cuenta el crecimiento, porque ese crecimiento dentro de su nicho es lo que vamos a considerar como nuestro margen de seguridad. ¿Tienes un ejemplo reciente? ¿Alguna compañía que puedes nombrar? Bueno, es que precisamente esta lámina la puse en el Iberian Value y era para explicar Smart Metering Systems, ¿no? Que es una compañía que está invirtiendo en contadores de electricidad y gas en el Reino Unido, donde obtiene en cada contador una TIR de más de doble dígito protegida de inflación. Y solo los que están ya metidos en ese mundo, que son pocos, pueden hacer esta inversión porque es una ventana de oportunidad muy corta, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y tenemos otra compañía que tiene colegios en Suecia, donde hay una necesidad de abrir colegios nuevos muy grande. Esos colegios están financiados por el Estado, entonces el Estado da un voucher a toda la gente y la gente puede elegir si va a un colegio privado o público. Pues esto es un colegio privado que está abriendo, tiene una demanda que es una lista de espera que es el doble de los niños que tienen los colegios, puede crecer todo lo que quiera y solo hay otro competidor privado con esa capacidad y saca unos retornos de la inversión también muy altos porque no invierte en el real estate solo. Entonces, bueno, es otro ejemplo, ¿no? De compañía que puede crecer. Muy bien. Hablemos un poco, si os parece, de la concentración de vuestra cartera. ¿Es una cartera muy concentrada en algún sector, tipo de compañías? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? En general, intentamos evitar mucho la concentración. Ahora mismo tenemos 45 valores en la cartera y nos sentimos cómodos con ese número. Creemos que resulta a priori muy difícil saber
cuáles de tus inversiones que cumplen los criterios de inversión que hemos estado contando antes van a tener un mejor comportamiento o son una mejor inversión. Y por esa razón nos cuesta mucho concentrar y poner pesos mayores del 5% en la compañía, en una compañía determinada. Ahora mismo la compañía que más pesa en la cartera pues, tiene un peso del 3,5%. Y como te digo, pues tenemos 45 compañías. Luego, por otro lado, aparte de la concentración en compañías, lo que sí que miramos muy en detalle y intentamos mostrar aquí en esta diapositiva es la concentración de riesgo, que la entendemos no tanto como concentración por sectores, sino por riesgos específicos, como pueden ser, pues, por ejemplo, el tipo de interés, la deuda, la concentración en materias primas, en el sector petróleo, el sector inmobiliario, pero más por tipos, porque hay muchas compañías que a lo mejor no están directamente o no pertenecen directamente a un sector, pero sí que están vinculadas a una determinada variable o riesgo, ¿no? Y entonces en ese sentido también queremos evitar la concentración a determinados riesgos. Y bueno, aquí utilizamos esta matriz en la que vamos definiendo los distintos riesgos o características importantes, no están aquí puestos todos, y cómo están o no están expuestas esas compañías a esos riesgos determinados. Es un análisis más cualitativo que cuantitativo, porque tienes que apreciar y entender bien el negocio para saber si esa compañía se puede ver afectada por esa variable, ¿no? Entonces, lo que hacemos, o sea, y lo que creemos que es muy importante también es ser capaz de generar constantemente muchas ideas nuevas de inversión, porque si no, siempre existe la tentación de en un determinado momento que tú crees que un sector o una determinada parte puede ser interesante como idea de inversión, puedes tener la tentación de concentrar más la inversión en esa determinada temática. Por ejemplo, pues nosotros estamos muy positivos sobre el sector del oil and gas y hemos invertido en varias compañías del sector, pero no queremos tener el 30 o 40% en oil and gas o en materias primas o en el sector inmobiliario, por muy positivos que estemos. Entonces, en la medida que tú eres capaz de encontrar compañías que están muy diversificadas y no están correlacionadas, pues evitas esa tentación de estar concentrado en un determinado riesgo. Muy bien. Alejandro, apuntaste al comienzo de la entrevista la importancia que tiene el proceso de ejecución de vuestras ideas de inversión. Mencionaste el momento de comprar, también, pero me gustaría que hablases un poquito más ahora también del momento de la venta y de la ponderación o el reequilibrado de esa cartera. Sí, pues como os decíamos, la idea de comprar barato, pues no somos los primeros que la hemos tenido. y entonces no siempre no todo en el mercado está mal valorado. Entonces, para encontrar una oportunidad de compra, normalmente hay que buscar en determinadas situaciones que se pueden resumir en dos. Aquellas compañías que nadie más está mirando, que no sigue ningún analista, y entonces progresivamente se va produciendo una divergencia entre valor y precio, porque como nadie la sigue, la información no está recogida en el precio. Y las situaciones de pánico, ¿no? Cuando hay un incumplimiento de resultados trimestrales o alguna noticia que no se esperaba negativa, pues el mercado sobrereacciona, ¿no? Entonces, en esas dos situaciones es donde se suele dar la oportunidad de comprar valor. Hay más, pero eso de forma sistemática y se puede buscar. Entonces, para poder aprovecharlas hay que estar dispuesto, primero, a tener paciencia a que llegue esa situación. Segundo, a que cuando llegue esa situación y todo el mundo tiene miedo, hay que actuar y hay que confiar en el análisis que se ha hecho, que normalmente es distinta a la conclusión a la que tiene el mercado porque el plazo es distinto. Hay que actuar a la contra, además. Y hay que actuar a la contra, ¿no? Entonces, en este caso, pues hemos traído dos ejemplos históricos que ya no tenemos en cartera, pero donde las estrellitas representan donde hemos comprado y la línea punteada era nuestro precio objetivo, ¿no? Lo que queremos decir ahí no es que hayamos comprado en el mínimo, porque eso es suerte. O sea, ahora veremos otra Market lámina. timing no lo practicáis. Eso es imposible, pero lo que sí que queremos transmitir con esta lámina es que estamos dispuestos a comprar después de una caída fortísima, donde todo el mundo pues tiene miedo. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, lo que nos suele pasar
no es como en Acerinox, que compramos el día que estaba en el mínimo. Lo que nos suele pasar es que cuando hay una suficiente diferencia entre valor y precio, empezamos a comprar, pero normalmente el mercado, pues al poco tiempo, pues sigue bajando. En el caso de Megit, pues compramos y al poco tiempo hizo un profit warning. Un profit warning que consistía básicamente en que en vez de crecer de forma orgánica al 3-4%, iba a crecer al 0%. Y entonces tuvo una caída de más del 20%, ¿no? Y nosotros seguimos comprando, ¿no? Eso es lo que es más difícil. Sí, yo quería aprovechar esta lámina porque esta lámina explica muy bien la importancia del plazo temporal que tú te marcas a la hora de hacer las inversiones, ¿no? ¿Por qué están cayendo las cotizaciones de estas dos compañías o por qué cayeron de manera tan importante? Bueno, estas compañías, las dos del sector aeronáutico, como comentaba Alejandro, tienen su modelo de negocio basado en venta de piezas nuevas. En el caso de Rolls son motores y en el caso de Megit son frenos y trenes de aterrizaje. Y entonces venden esas piezas a márgenes bajos para luego garantizarse el negocio de mantenimiento durante el tiempo de duración de esas piezas, que pueden ser, en el caso de los motores, 25 años, y en ese negocio de mantenimiento es donde tienen márgenes más altos. ¿Qué es lo que pasó en los años 2015, 16 y 17? Básicamente estas compañías, o en el sector aeronáutico lo que se produjo es una entrada masiva de aviones nuevos en el mercado y una retirada muy grande de aviones antiguos, que para el modelo de negocio de estas compañías eso suponía un número muy alto de venta de piezas nuevas, margen bajo, y al retirarse los aviones antiguos, que son los que más mantenimiento necesitan, el negocio de mantenimiento de márgenes altos había sufrido. Y las compañías han ido presentando profit warning tras profit warning y cada vez que presentaban un profit warning, la cotización caía un 15% y nosotros pues comprábamos. ¿Y por qué comprábamos? Pues básicamente porque nuestra tesis es, si es verdad que ahora están sufriendo los negocios, pero es que están vendiendo un montón de piezas nuevas que les están garantizando en régimen de monopolio un negocio de mantenimiento para los próximos 20 o 25 años. Entonces nuestra jugada está en que esas piezas que se están vendiendo, cuando pase el periodo de garantía, que son 2 años, van a empezar a entrar en mantenimiento y van a permitir que los resultados de estas compañías se recuperen. Pero eso tienes que esperar 2 o 3 años, no se va a producir. Entonces, es muy importante conocer tu activo, tener muy claro cuánto puede valer ese negocio una vez que se normalice esta situación y recupere el negocio de mantenimiento, y comprar, aprovechándote de que el mercado está pensando más en los resultados trimestrales últimos, que dijeron que iban a crecer un 1% orgánico y resulta que ha sido menos 1% orgánico. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. O sea, hay una frase que nos gusta decir, que es que nos gusta comprar cuando todavía no se ve la luz al final del túnel, porque sabemos que hay luz al final del túnel, ¿no? Porque sabemos que viene el mantenimiento y bueno, es lo que nos gusta. Sí, porque si esperas a ver la luz, el precio ya, cuando quieres comprar, el precio ya ha subido un 40%, entonces ya ves la luz, pero el precio ya no es atractivo. Y la otra cara de la moneda, que es la salida, liquidando las posiciones, la venta, ¿cómo la enfocáis? Bueno, la venta probablemente es la decisión más difícil, porque cuando un negocio va bien y la cotización no hace más que subir, te enamoras. Es lógico, porque voy a vender esto cuyo negocio no va constantemente, conforme va pasando el tiempo, va mejor y además me está haciendo ganar muchísimo dinero. Pero claro, hay un tema subjetivo. Tiendes a olvidarte de los riesgos, tiendes a olvidarte de que muchas veces eso que va bien acaba yendo mal y además, como la compañía cada vez está más cara, el riesgo de que haya una corrección en el precio por cualquier motivo es mayor. Entonces, nosotros somos muy disciplinados también en el proceso de venta y cuando la compañía X llega al valor que nosotros hemos determinado, su cotización llega al valor que hemos determinado, obviamente si ha pasado tiempo vamos a revisar esa tesis de inversión para ver si ha habido motivos por los cuales consideramos que ha creado valor en el tiempo, pero si no, vamos a vender automáticamente. ¿Toda la posición?
Bueno, probablemente muchas veces lo que pasa es que conforme se va acercando a ese valor objetivo que hemos determinado, vamos reduciendo el peso y cuando ha llegado a ese valor objetivo tomamos ya la decisión de vender el final, ¿no? Claro, de nuevo, y cerrando el círculo, la búsqueda de oportunidades resulta fundamental para ayudarte a tomar las decisiones de venta. Porque si tú tienes una compañía que va muy bien y cuya cotización no hace más que subir y no tienes otras alternativas de inversión, no tienes otras ideas, pues te cuesta vender. Pero si a la vez que pasa esto tienes 4 ideas nuevas cuyo diferencia entre la cotización y el valor objetivo que estamos determinando es enorme, bueno, te puedes decir, oye, estoy vendiendo esto, qué pena, esta compañía me gusta, igual sube algo más. Sí, pero es que lo voy a vender para reinvertirlo en una inversión cuya potencial es mucho mayor del que estoy vendiendo. Entonces, ser capaz de generar constantemente ideas de inversión te ayuda, como hemos comentado antes, a la diversificación y a la no concentración y te ayuda a tener constantemente rotando la cartera para mantener un potencial de revalorización atractivo. Y sobre el equilibrado, la reponderación de los valores que tenéis en cartera, ¿algo que comentar? Bueno, de momento no, automáticamente no reponderamos. Hay otros gestores que sí lo hacen. Nosotros, hasta ahora, como el fondo ha estado creciendo, lo que hemos hecho ha sido aquellas que se estaban acercando al valor objetivo, pues ya no las comprábamos a medida que nos entraba dinero por suscripciones y lo reinvertíamos en aquellas que tenían más potencial, ¿no? Entonces, de una manera indirecta sí que lo hemos estado haciendo hasta ahora y yo creo que como el fondo está creciendo, pues seguiremos con este modelo de trabajo. Si algún día llegamos a un nivel suficiente, pues a lo mejor sí que empezamos a reponderar automáticamente, pero de momento no es automático, ¿no? Alejandro, acabas de comentar, a lo mejor, dada la hora que es y que vamos a abrir ya el turno de preguntas a la sala, no vamos a hablar tanto de la evolución del fondo, si queréis a lo mejor en las preguntas se puede comentar, pero sí me interesaría saber que explicarais al público cómo se puede contratar Equam, cuál es la forma. Sí, bueno, Equam es un fondo que está domiciliado en Luxemburgo y entonces lo hemos dado de alta en las plataformas Allfunds Inversis. Y la forma más fácil de contratar es a través de alguna entidad financiera. Entonces, no todas lo compran, pero cada vez son más, ¿no? Y entonces, pues Bancamark, por ejemplo, siempre nos ha apoyado mucho. Se puede comprar en Bankinter, en Renta 4, en la antigua Inversis, en BNP, en Santander Banca Privada, Sabadell Banca Privada. O sea, hay un montón de entidades financieras en las que se puede comprar. Normalmente no en la parte retail del banco, ¿no? O sea, el Santander, por ejemplo, en la parte para clientes. Las oficinas no lo van a. No se puede comprar. Muy bien. Muy bien, pues estupendo. Con esa información vamos a ceder la palabra entonces vamos a pasar el micrófono a mi compañera Yara, que lo va a pasar al público. Y tanto a los invitados al acto de hoy como a quienes nos están siguiendo por redes sociales, les animo a que nos envíen sus preguntas. Y vamos a empezar con la primera de todas, que viene de aquí cerquita. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, me ha encantado la charla y yo he tenido la suerte de tener a Alejandro de profesor y puedo decir que tan excelente inversor es como excelente profesor, ¿eh? Y bueno, mi pregunta va en relación a, digamos, a los errores no forzados. O sea, cuando os habéis equivocado con una inversión y habéis tenido que vender, ¿qué errores por vuestra parte son los más habituales? Bueno, pues por ejemplo, un ejemplo de error, una de las inversiones que hicimos fue una compañía griega que se llama Metka, que es una compañía que se dedica a la ingeniería en países emergentes difíciles. Y esta compañía, pues la compramos porque estaba en una valoración muy atractiva, el funcionamiento del negocio estaba yendo bien. Y además cumplía otro de los requisitos que no hemos hablado en la charla, que es que era una compañía familiar en la que teóricamente había una alineación de intereses porque los que estaban gestionando la compañía eran a la vez los principales accionistas de la compañía. Invertimos en ese negocio, pero posteriormente nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error de análisis, que es
que es verdad que esa compañía era familiar y que había una participación de los gestores en el negocio, pero no era una participación directa, sino que era a través de una compañía holding, también cotizada, que se llamaba Mitilineos. Y de hecho lo que estaba haciendo la familia es utilizar esta compañía de ingeniería, que se llama Metka, y estaba desviando la caja de la compañía Metka hacia el holding para financiar otros proyectos de ese holding. Claro, cuando vimos que estaba ocurriendo eso, pues decidimos vender. Y vendimos con una minusvalía, no muy grande, pero con minusvalía, y preferimos hacerlo que seguir invertidos en una compañía en la que no se cumplían nuestros criterios. De hecho, a posteriori, y una vez que nosotros vendimos nuestra posición, el holding lanzó una OPA sobre su filial a un precio por debajo de la que estaba cotizando. Con lo cual se demostró que realmente el miedo que teníamos pues estaba fundado. Sí, en general, los errores, claro, mucha gente piensa que cuando la cotización está cayendo, a lo mejor es que te has equivocado. Nosotros, como habéis visto, no pensamos así. Para nosotros un error es darnos cuenta de que alguno de nuestros criterios no lo hemos cumplido como deberíamos, ¿no? Y como a veces hay que buscar un equilibrio entre todas esas variables de endeudamiento bajo o no muy alto, negocio con buenas perspectivas, gestionado por alguien alineado contigo, y a veces pues nos centramos más en una cosa que en la otra, y a veces el error a lo mejor es dejar uno de esos poco cubierto, ¿no? Pero para nosotros el error es darnos cuenta de que no hemos cumplido con esos requisitos. Alejandro y José Antonio, tengo una pregunta que llega de redes sociales. Un usuario de YouTube nos pregunta, os pregunta, ¿qué uso hacéis de la macro? ¿Es un factor importante en vuestra toma de decisiones? Pues la verdad es que no. La verdad es que no miramos, o sea, leemos pues el Economist, nos gusta leer el periódico, pero a ver, los dos somos seguidores de la escuela austriaca y entendemos bien la teoría del ciclo. Nos parece que es la forma correcta de enfocar si es que hay que hacer un análisis macro. Lo que pasa es que la cantidad de piezas móviles que hay desde el análisis macro hasta la creación de valor en una inversión es tal, las decisiones políticas de los bancos centrales, de los políticos, la interacción de todas las economías del mundo. Hay tal cantidad de variables que es muy difícil llegar a una conclusión. Y sin embargo, cuando identificamos una compañía que tiene un negocio predecible, que está a un descuento del 30% de su valor intrínseco respecto a nuestra idea, el proceso de creación de valor es mucho más directo. Entonces nosotros queremos centrarnos solo en eso. Y lógicamente, como leemos escuela austriaca y nos gusta ese enfoque, pues intentamos evitar situaciones en las que a lo mejor pensamos que el ciclo está, pero no le damos mucha atención. Alejandro, aquí hemos tenido hace meses a Emérito Quintana, está en el canal de YouTube la conferencia suya explicando la teoría del ciclo. Hemos tenido también a la profesora María Blanco hablando de escuela austríaca. ¿Puedes recomendar algún libro que te haya parecido especialmente interesante para quien quiera conocer esta escuela y quizás, por lo que nos atañe a nosotros, la relación con la correcta interpretación para tomar decisiones de inversión? Bueno, para mí el libro que hay que leer sin duda, pero seguro que ya lo han recomendado aquí más veces, es Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos de Huerta de Soto. Es un libro que realmente explica de una forma magistral cómo funcionan los ciclos económicos, ¿no? Yo en la carrera me preguntaba ¿por qué hay ciclos? ¿No? Y la respuesta es ¿no? Animal spirits. Sí. Estos ciclos los generan los inversores se vuelven spirits. locos y no o les da algo, sentido. ¿no? Yo no encontré algo razonable hasta que cayó en mis manos el libro de Huerta de Soto, que es una obra maestra. José Antonio, ¿tienes alguna recomendación o concuerda? No, totalmente. Para mí hay un antes y después de mi lectura de este libro. Y realmente explica fenomenal las últimas crisis que hemos vivido.
Yo ratifico y secundo lo que pueda valer mi opinión, modesta opinión. Es un libro fantástico. El profesor Huerta de Soto, en mi opinión, tiene muchos méritos y uno es que hace que la economía se lea como una novela. Es un profesor que escribe magistralmente y te engancha. No me parece para nada árido. Todo lo que ha escrito se lee y se disfruta y es tremendamente instructivo. Otra pregunta del público. Adelante. Muchas gracias por la presentación. He visto que en 2016 aprovechasteis las caídas de las materias primas para comprar acciones, y en concreto varias de petróleo. Una pregunta concreta sobre técnicas reunidas. He visto que lo vendisteis en octubre de 2016, me imagino que estaría a un precio de 34 más o menos, habiéndola comprado 7 meses antes. Hago cálculos de la que comprasteis con un profit warning que dio a principios de ese año. ¿Qué valoración veis distinta ahora? ¿Por qué no estáis en técnicas reunidas después del último profit warning? No, sí que estamos. Vale, o sea, es que no estaba en la lista. Vendimos precisamente, como dices tú, creo que fue 35 euros y hemos vuelto a comprar a 23. Y bueno, es una compañía en un negocio complicado, o sea, no es un negocio fácil, hay con mucha competencia, donde ellos han demostrado que saben defenderse bien y que tienen una forma de gestión muy pensada en el largo plazo. El ejemplo, cuando invertimos en febrero de 2016, el profit warning venía dado porque tenían un proyecto en Canadá que ellos prefirieron sufrir unos sobrecostes para llegar a tiempo y cumplir el plazo con el cliente, y eso siendo conscientes de que les iba a generar en el corto plazo unas pérdidas y que se reflejaron en la cotización, pero para ellos era más importante la relación con el cliente y la visión a largo plazo, ¿no? Y entonces, dentro de que, como digo, es un negocio competido y complicado muchas veces, pues está muy bien gestionado y nosotros lo que aprovechamos es esa volatilidad que como tantas veces pasa, ocurre en el mercado y compramos cuando está muy barata y vendemos cuando creemos que está en precio. Hay dos factores que han cambiado un poco, ¿no? Uno, la reducción drástica de la caja. Cuando compraste estaba a 500 millones y ahora está en 200. Y luego el tamaño de los proyectos a los que están optando cada vez es más grande, con un riesgo de proveedor cada vez más grande. Si el proveedor quiebra, te puede llevar la compañía por delante, cosa que ha pasado alguna vez, no con técnicas reunidas. ¿Os preocupa alguna de estas dos cuestiones, la reducción de caja y los proyectos cada vez más grandes? Es cierto lo que estás diciendo y esa dinámica que está ocurriendo. Creemos que también está influenciada por la situación actual de mercado, donde los clientes de técnicas a su vez están en una situación no complicada, pero con más restricciones de tesorería, y eso lo están trasladando a sus proveedores. Uno de ellos es técnicas. Aún así creemos que a la valoración actual hay valor y que siendo la situación un poco más complicada que la anterior vez que invertimos, también la cotización está más baja y creemos que es una oportunidad interesante. Sí, o sea, lo que más nos ha preocupado de técnicas es la bajada de margen EBIT, que venía de 5%, 4% y ahora está hablando de 2% durante un par de años. También creemos que parte de ese 2% es por la mayor competencia que hay, por lo mal que están sus clientes, y también porque ha decidido mantener plantilla para poder acometer los proyectos que piensa que van a llegar, otra vez pensando en el largo plazo. Pero a mí lo que más me preocupa es el margen, ¿no? Que si esto es estructural, pues entonces pues vale menos. Pero yo creo que se va a recuperar. Recuperará, no sé si el 4, pero yo creo que sí. Siguiente pregunta, por favor. Sí, una para cada uno. José Antonio, yo digamos que estoy involucrado en lo que era tu antigua vida, en el mundo del private equity, donde en todas las operaciones el elemento, te diría, más importante de todos era el equipo directivo. Habéis hablado antes de estos roadshows que hacéis por Europa para ir a ver a la gente. No me imagino cuál es la diferencia en la dinámica, ¿no?, de esas entrevistas con los equipos, cómo es de fácil realmente acceder a un CEO, a un director financiero que os pueda explicar bien, entendiendo la cantidad también de inversores que hay por todas partes, cómo funciona esa dinámica y un poco la diferencia respecto a tu vida anterior. Y luego, en relación con Alejandro, ya que hemos hablado de técnicas, que es una apuesta fuerte de esta casa, ya que estamos, yo sé que conoces bien también el tema Arizta, me gustaría conocer vuestra opinión, cómo pensáis, a ese profit warning también y demás, entender un poco cómo estáis viendo esta inversión y si pensáis que sigue teniendo ese gran potencial que le ve esta casa a Cobas.
Bueno, yo respecto a la pregunta del contacto con los equipos directivos, bueno, hay una diferencia bastante grande respecto a cuando inviertes en una no cotizada con una cotizada. El grado de contacto, el grado de detalle en el análisis al que puedes llegar en una compañía no cotizada, en la que te pasas 6 meses en un proceso de due diligence, es muy diferente al contacto que podemos tener en una compañía cotizada, donde básicamente lo que tenemos es una hora, hora y media, cada 6 meses o un año, para reunirnos con el equipo directivo. Sin embargo, sí que creemos que esa experiencia de tener el contacto con los equipos directivos nos ayuda a maximizar y aprovechar de la mejor manera posible el contacto corto que tenemos con los equipos, porque hemos estado con muchos equipos anteriormente y sabemos cómo reaccionan, cómo piensan, cuando dicen algo, por qué lo dicen, etcétera. Entonces, aprovechamos nuestra experiencia anterior de contacto para los contactos más breves que tenemos ahora con los equipos directivos. Y respecto a la pregunta que decías de si podemos tener ese acceso a los equipos directivos, la verdad es que nos está sorprendiendo bastante el grado de accesibilidad que estamos teniendo a reunirnos con equipos. Obviamente, cuanto más grande es la compañía, más difícil es, y en las inversiones de compañías más grandes, pues no estamos teniendo ese contacto con los CEOs o CFOs de las compañías, y nos reunimos con el Investor Relations, pero en compañías de tamaño mediano o pequeño, pues estamos teniendo mucho contacto con los CEOs y CFOs. Bueno, y Arista. Nosotros tenemos Arista desde hace casi 3 años. Y probablemente en el momento en el que entramos cometimos un error respecto al equipo de gestión, porque el equipo anterior era tremendo. Estaba completamente desalineado y eso probablemente fue un error, pero cuando cambió el equipo gestor, esa situación ha cambiado, ha desaparecido. Entonces, ahora tenemos una compañía que tiene también deuda, más deuda de la que nos gustaría, y que el mercado tiene miedo de que incumpla los covenants. Tiene un covenant de 4 veces EBITDA para enero del año que viene y va a hacer, tiene 1.600 de deuda y va a hacer 160 por 2, 320. O sea, es posible que no llegue a ese límite, pero a cambio está haciendo un proceso de venta de activos que está bastante avanzado y que cuando lo complete, pues nosotros pensamos que lo va a completar y que con eso cumple holgadamente los covenants. Y entonces el miedo del sector desaparecerá, de todo el mercado desaparecerá y tendrá un re-rating bastante considerable, ¿no? El negocio de Arista nos parece muy bueno. Es un negocio que genera mucha caja. Ellos ya tienen invertidas en las plantas todo lo que hay que invertir y a partir de ahora pues simplemente tienen que squeeze the assets, ¿no? Pero el negocio es bueno, el equipo de gestión es muy bueno, tiene más deuda de la que nos gustaría y pensamos que la oportunidad de que haya un re-rating es considerable, ¿no? Pero también tiene ese riesgo de que se retrase la venta de Picard, básicamente, y que tengan que hacer una operación de capital, ¿no? En cualquier caso, creo que no sería tan negativo. O sea, desde luego nuestro retorno sería menor, pero si hiciera una ampliación de capital, pues todos estos riesgos también desaparecerían. Podría vender tranquilamente Picard y a lo mejor obtendría hasta más valor, ¿no? De todas formas, quería añadir que Arista es la compañía que más apalancamiento, que más deuda tiene de todas las que estamos invertidos. Y también no hemos comentado en la presentación, pero otro de los criterios que aplicamos en la selección de nuestras inversiones es el buscar compañías que tengan una estructura de balance sólida. Y esta, pues como os estamos diciendo, es de las que menos lo cumplen. Pero bueno, a pesar de eso y por los motivos que ha comentado Alejandro, estamos optimistas y nos sentimos cómodos. Una pregunta nos llega desde YouTube del usuario Noel Bayo Melero. Pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el sector tabaco? Y al hilo de ¿qué importancia le dan a la presencia de goodwill o intangibles en el balance?
Bueno, esta pregunta no sé si tenemos espías en la oficina, porque recientemente acabamos de invertir en Imperial Brands. No, y pues, además no lo hemos publicado. Entonces, un oyente muy bien informado. bueno, el mundo del tabaco pues, es un mundo complicado. Y con una serie de problemáticas que todos somos conscientes, con una regulación cada vez más alta y un consumo decreciente. Dicho lo cual, creemos que la valoración actual de Imperial Brands, en el caso de la compañía que hemos invertido, recoge un excesivo pesimismo, porque creemos que la compañía, a pesar de la caída de volúmenes, es capaz de compensar esa caída con, primero, subida de precios, que consistentemente consigue seguir subiendo precios, y, segundo, con una reestructuración y optimización de costes, lo cual, unido a las dos cosas, crean un efecto que creemos que va a ser más positivo que lo que es la caída de volúmenes. Todo ello en un escenario en que la compañía está cotizando actualmente a un 10% de free cash flow yield, o sea, el cociente entre el free cash flow, la caja que genera, y la cotización actual, o la capitalización actual de la compañía, pues creemos que es una oportunidad de inversión atractiva e interesante. Muy bien, otra pregunta más en la sala. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, os quería preguntar el motivo de tener el fondo domiciliado de Luxemburgo en vez de España y si eso al inversor español le afecta en algo o es exactamente igual. Y la segunda pregunta muy rápida, si tenéis algún volumen de entrada mínima y de aportaciones adicionales y si tenéis algún volumen de gestión futuro, aunque ahora mismo estéis lejos de ello, bajo ningún concepto lo sobrepasaríais debido al universo de empresas en la que invertís. Gracias. Bueno, el fondo está en Luxemburgo porque nosotros teníamos idea desde el principio de comercializarlo fuera de España, ¿no? Y bueno, teníamos algunos de nuestros inversores iniciales, el 20% eran residentes en Inglaterra, básicamente. Y entonces comercializar en Europa un fondo español es prácticamente imposible. Entonces, ya partiendo de esa base y viendo que las condiciones que obteníamos eran iguales que las que podíamos obtener en un banco español, pues nos decidimos por Luxemburgo, y yo creo que ha sido un acierto porque ahí, bueno, es una cosa un poco técnica, pero la banca privada no quiere comprar fondos españoles porque tiene que transmitir a la gestora los datos personales de todos los inversores. Entonces tiene que pasarle a la gestora sus clientes. Entonces es imposible que te compren un fondo español. El fondo es traspasable, pero solo si se compra desde una institución española. O sea, si se compra desde Bancamar, pues el fondo es traspasable, o sea, no tiene ninguna implicación para los inversores, pero si se compra en directo no es traspasable, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros inversores están entrando a través de los bancos, ¿no? Y no hay más consideraciones. O sea, realmente el coste para nosotros es el mismo prácticamente que tendríamos en España y tenemos la ventaja de poder vender fuera de España, vender a banca privada y el fondo es traspasable. Con lo cual, al final Luxemburgo es la plaza donde se está centrando la gestión y entonces para Europa. Y todo el que quiere comercializar fondos en Europa pues abre una SICAV luxemburguesa. Entonces, luego respecto a tenemos dos clases de acciones y hay la clase A, que es la que está comprando todo el mundo, es una clase que tiene un mínimo de 5.000 euros, que pusimos por poner algo, la verdad, porque nos da igual que entren cantidades más pequeñas, pero bueno, así está en folleto. Y las cantidades adicionales son de 1.000 euros. Y respecto al volumen del fondo, pensamos que habrá un volumen en el que tengamos que decidir pues no coger más suscripciones, porque para nosotros es fundamental que el retorno de los inversores sea el máximo posible. Para empezar, todo nuestro dinero está invertido en el fondo y para nosotros el retorno es lo más importante. Si vemos en algún momento que no podemos poner en práctica este proceso de inversión porque somos demasiado grandes, pues entonces nos lo plantearemos. Lo que pasa es que no sabemos cuánto es ese volumen, porque como no nos ha pasado, pues es algo que vamos a ver en la práctica. No podemos decir si es 500, 1.000 o no, ni idea.
Aparte que es que ahora suena pretencioso pensar en eso, ¿no? Pero puede llegar y en ese momento decidiremos por la rentabilidad más que por el volumen. Alejandro, ¿podrías explicar para todos nuestros oyentes a qué te refieres cuando señalas que el fondo es traspasable? Porque creo que es una característica que conviene que se conozca. Sí, es que el que invierte en un fondo de inversión, en general, tiene la posibilidad de cambiar a otro fondo de inversión sin pagar el impuesto de plusvalías que ha generado hasta ese momento. Entonces se retrasa el pago de ese impuesto de plusvalías siempre que se haga lo que se denomina un traspaso, que es pasar la inversión de un fondo a otro. Y entonces la condición es que el dinero no pase por tu cuenta corriente. Si el dinero no pasa por tu cuenta corriente, pues hay un mecanismo que tienen establecido los bancos y las gestoras por el que se va recordando el coste de adquisición histórico y solo se paga impuestos cuando finalmente se vende el último fondo y se entra el dinero en la cuenta corriente. Entonces esto es una forma muy buena de gestionar el ahorro a través de fondos. En vez de comprar acciones, ahora no quiero tener acciones y quiero tener caja, entonces las vendo y pago una plusvalía y vuelvo a entrar y vuelvo a salir y vuelvo a pagar plusvalía, pues si eso se hace a través de fondos de inversión, se puede pasar de un fondo de acciones a un fondo de tesorería, cambiar la exposición a riesgo y no pagar los impuestos hasta que en el futuro pues necesites el dinero. Es una forma que está muy bien. En cada país hay una fórmula distinta y en el fondo es para promover el ahorro a largo plazo para cubrir el déficit de las pensiones que va a haber, ¿no? Bueno, menudo tema acabas de... Ese es para para otra conferencia, porque ya estamos acabando y acabas de nombrar aquí la madre del cordero. Una última pregunta y cerramos la velada. Buenas, muchas gracias a los dos. Y bueno, ya que han preguntado sobre la cartera de Equam, en el último trimestre, una de las mayores pérdidas ha sido Steyr-Guinness, que ha caído bastante. Esta compañía tuvo un problema con una fábrica. Parece ser que en el último conference call, que ya lo venían anunciado, también parece ser que han tenido otro problemilla con la misma fábrica. No sé si la tesis de inversión sigue vigente o habéis cambiado, porque al final esta tenía una ponderación elevada anteriormente y a día de hoy pues no sé si estará entre las 10 primeras. No está entre las 10 primeras. Steyr-Guinness es una empresa que hace vacunas para la alergia y en la que entramos también hace 3 años prácticamente. Porque la verdad es que ahí sí que cumplía todos nuestros requisitos. Es una empresa que tenía una posición de caja neta, valía 700 millones y tenía 200 millones en caja. Es un oligopolio de 2, porque solo los 2 principales competidores son ALK, Bello y ellos, haciendo esas vacunas para la alergia. También está Leti, pero son más pequeños. Y está gestionado por una familia, que son los Bertarelli, que eran los dueños de Serono, que cuando vendieron Serono crearon un fondo de capital riesgo y ese fondo invirtió en esta compañía, ¿no? Entonces cumplía nuestros requisitos. Aparte tenía unas perspectivas muy buenas de crecimiento en Estados Unidos porque se acababa en ese momento de aprobar la vacuna de la alergia en pastillas para Estados Unidos y entonces pues encima estaba barata y la compramos, ¿no? Después de haber invertido pues tuvieron un problema con un software, con el software de gestión, instalaron un SAP nuevo y en el proceso de instalación tuvieron problemas. Esto es una cosa que estamos viendo con mucha frecuencia por la complejidad de SAP y entonces pues las autoridades sanitarias francesas cerraron la fábrica y entonces lógicamente pues cayó más de un 50%. Y nosotros ahí lo que hicimos, ahí fue una situación diferente a la que hemos explicado en otras ocasiones, ¿no? Porque ahí sí que hay un cambio estructural en la valoración. Porque al tener cerrada la fábrica durante 3 meses o 4, su competidor pues fue a hablar con todos los alergólogos de Francia a quitarle cuota de mercado. Entonces, y aparte quemó dinero, quemó caja en el proceso y bueno, quemó su marca, ¿no? Entonces, pues nos sentamos con el equipo gestor a hablar y rehicimos los números, pues quemando 100 millones de caja, perdiendo cuota de mercado en Francia. Y con esos nuevos números, un poco reflejo de la sobrereacción que siempre hace el mercado, pues nos daba que tenía un upside del 50%. Entonces decidimos mantener la posición. Y con el tiempo el precio de cotización se ha ido recuperando hasta prácticamente llegar a nuestro coste, de forma que ya no perdíamos dinero.
Y en ese momento pues, ha surgido otro problema, que es que han tenido otro aviso del regulador. Creemos que eso no es un problema, pero hay otra cosa adicional, que es que el régimen de reembolso de estas medicinas está cambiando. O sea, en Europa no quieren pagar por medicinas que sean hechas a medida. Se llaman Named Patient Products. Y entonces, ellos tienen muchos Named Patient Products, las vacunas las hacen a medida. O sea, si tú tienes que vacunarte de la alergia a las gramíneas y el olivo, te hacen una vacuna a medida, 50% gramíneas y 50% olivo. Entonces, esto no lo quiere subvencionar la Unión Europea. Y entonces están bajando el reembolso que hace la Seguridad Social en Francia a este tipo de medicinas. Entonces eso ha provocado una nueva caída y otra vez estamos ahí sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que replantearnos qué hacemos con esta Allergens, la verdad. Sí, yo quería aprovechar esta comentario sobre esta Allergens para remarcar de nuevo la importancia de la diversificación, porque, como decía Alejandro, esta Allergens cumplía todos nuestros requisitos. Buen negocio, caja neta, accionistas, gestores alineados, pero claro, es muy difícil prever que vas a tener un problema en una planta. Hombre, a lo mejor no hicimos, o el assessment que hicimos del equipo directivo no fue suficientemente bueno y realmente eso pasó porque el equipo no era bueno. Pero bueno, con el grado de detalle de información que podemos tener para analizar una compañía cotizada, como estábamos comentando antes, resulta difícil. A lo mejor en una compañía no cotizada que te pasas 6 meses haciendo el due diligence sí que puedes identificar ese problema, pero en una compañía cotizada es mucho más difícil, ¿no? Entonces, si tienes un 9 o un 10% del fondo en una compañía y te pasa esto, pues tienes un problema. Si te pasa con un 3% de participación en el fondo, pues el problema existe, pero está más mitigado, ¿no? Como fue en este caso. Bueno, he dicho que era la última pregunta, pero no me gustaría acabar la última pregunta con un problema y con un error o una tesis de inversión que se tambalea, ¿no? Voy a levantar un poquito el tono. Por curiosidad, porque yo no lo sé, ¿cuántos años lleva el fondo activo? Nosotros empezamos en enero de 2015, pues llevamos un poco más de 3 años. Vale. ¿Y cuál ha sido la rentabilidad anualizada que habéis conseguido o desde el Pues inicio? ahora mismo estamos alrededor del 10% anual, con los mercados habiendo hecho 2,7, creo. Fenomenal. Eso ya me parece un punto más justo y más ecuánime para acabar. Por supuesto, no demos una impresión que no es. Errores los comete cualquiera y lo bueno es que se extraen las lecciones correspondientes. Muchísimas gracias, José Antonio. Alejandro, por cierto, como sé que sois buenos lectores, querría, y habiendo mencionado que la semana pasada presentamos Invirtiendo en Calidad, el nuevo título de la colección de inversión, es un libro fantástico. El vídeo ya está en nuestro canal de YouTube con Juan Huerta de Soto, prologuista y analista de Cobas. Os lo regalamos en obsequio a vuestra amabilidad por haber venido a nuestra invitación, haber aceptado la invitación a venir a Value School a impartir conocimiento. Ha sido una conferencia magistral. Seguro que la verán y la difundirá muchísimos usuarios de las redes sociales y esta es vuestra casa. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y enhorabuena por el proyecto de Value School. Gracias a vosotros y a todos ustedes los emplazo de nuevo la semana que viene. Será la última actividad, el último acto del mes de abril, donde hablaremos de productos de inversión con una especialista que viene de Avante Asesores a explicarnos las distintas opciones que tenemos para poner a trabajar a nuestro dinero y obtener una buena rentabilidad por él. Les vemos la semana que viene. Hasta entonces, buenas tardes.